Hola, bienvenido a nuestro podcast, un espacio para aprender y conversar basados en la palabra de Dios. Preparémonos para escuchar su voz y formar una relación extrema con Él. Hola, bienvenidos al podcast de la red. Estamos ya estudiando Gálatas capítulo 1 y hemos estado comenzando ya poco a poco desde la semana pasada a estudiar. La semana pasada, claro, escuchamos el podcast acerca de la introducción en la que estábamos con Marcy y Sophie, pero ahora queremos hablar ya un poco más detenidamente de Gálatas capítulo 1, que ha sido bien interesante. Y bueno, hoy Josué me acompaña y habíamos estado hablando un poco antes sobre este capítulo, pero en especial algunas preguntas, vea. Pero antes que todo, Josué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos. Gracias por estar otra vez en este podcast. Y de verdad me alegro que los que hayan estado escuchando todos estos podcasts atrás, pues espero que hayan sido de bendición. Y pues gracias a Dios estoy bien, con muchas cosas que hacer, pero siempre ahí pidiéndole a Dios sabiduría y fuerzas. Sí, y estamos emocionados también. Queremos decirles que, bueno, queremos ver cómo mejorar y hacer otras cosas para el podcast. Y entre esas cosas hemos conseguido unos microfonitos nuevos, así que aquí estamos emocionados eh, probándolos. Así que esperamos que nos escuchéis mejor también. Y queremos empezar a estudiar también Gálatas capítulo 1 y estaba hablando con Josué y él tenía unas dudas que quería compartirnos también con nosotros. Sí, estaba hablando con Mauri y yo le explicaba que quizás yo no lo leí o no lo entendí muy bien, pero ¿en qué se basaba? Si ustedes leen el capítulo 1 van a ver algunas cosas que habla sobre la ley de Moisés, pero si ustedes se dan cuenta, estamos en el Nuevo Testamento y la ley de Moisés es del Antiguo Testamento. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tiene que ver eso aquí? Y hay un poco de contexto que ya pronto Mauri lo va a explicar un poco, pero mi duda era, ¿hay algo que está haciendo que en ese momento los judíos pensaran que ok, sí o sí se tiene que hacer esto para obtener la salvación? Entonces, a mí no me quedaba claro, pero me imagino que a ustedes les ha de surgir muchas dudas e igual hagan las preguntas que tengan. Como escuchan en los anuncios, tenemos nuestra página de Facebook, de Instagram, y pues pregúntenos, porque no es bueno quedarse con muchas dudas, ¿ve? Y esa es una de las cosas que le digo a Mauri, qué era lo que estaba pasando en ese momento y cuál era el obstáculo para en ese tiempo los judíos para poder alcanzar, digamos, la salvación. Y Entonces, fíjate esa era la duda. que justamente es bueno que tengas esas dudas. A ti te animo que nos escuches, que no te quedes con las dudas. Creo que lo malo es quedarte con las dudas, no que tengas dudas. Porque muchas veces se cuestiona y he escuchado gente que ha dicho como, no, pero eso de estar dudando, cosas así, no, no es malo. O sea, realmente yo creo que es algo bueno porque si tienes las dudas es porque estás interesado en poder aprender un poco más. Y lo importante es que lo puedas hablar o lo puedas investigar. Y es una pregunta válida, porque Gálatas está escrito en un contexto en el que la iglesia está pasando una transición de pasar de la religión judía a separarse de la religión judía. Porque tenemos que acordarnos que Jesús nace en Israel, nace en ese contexto en el cual hay una religión judía que se basaba en ciertas leyes. Una de las leyes muy importantes que ellos tenían era la ley de circuncidar a los niños pequeños, por ejemplo. A los niños, después de unos días de haber nacido, en especial a los varones, bueno, a los varones nada más se puede porque les quitaban una partecita de pellejito o de pellejo del pene del bebé en señal que eran judíos. Era una señal que Dios tuvo en su momento con Abraham. Entonces, para ellos era algo
muy especial y querían cumplir esa parte de la ley. ¿Qué es lo que está pasando en esos momentos en la iglesia? En la iglesia hay judíos que han aceptado a Jesús como su Salvador, pero ellos están acostumbrados a que si alguien venía de afuera de la religión judía, tenía que comenzar a cumplir esas leyes. Esa ley de la circuncisión, pero también leyes como el Sabbat, que es cumplir el sábado como el día de descanso, y un montón de leyes que están en Éxodo y Levítico y Deuteronomio. Eso lo que quería decir era, eh, esas leyes Dios nos las ha dado y la idea es poder cumplirlas y cuidarlas nosotros como judíos. Entonces, esta nueva religión que Jesús inaugura o él comienza, que es el cristianismo, lo interesante era que Jesús le estaba diciendo, miren, no era necesario más que entender cuál es el verdadero sentido de la ley. Y si se acuerdan, Jesús en un momento dice, ustedes estudian la ley buscando cosas, pero en realidad la ley apunta a mí. Y es lo que Pablo está diciendo también en este caso. Pablo les está diciendo, ustedes le quieren agregar a Jesús obras, pero para la salvación solamente Jesús es necesario. Y Pablo lo dice en otras ocasiones. Lo dice como, solo es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, vea, porque si hicieras algo para poder ganar la salvación, entonces mucha gente estuviera súper orgullosa, vea, por las cosas que han hecho para poder ganar la salvación. Pero en este caso no es así. Pablo tiene que escribirle a los Gálatas para que ellos comprendan que no hay nada más que Jesús para la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Mira, hay muchos cristianos que creen que si no te has bautizado, no vas a ir al cielo. Porque creen que es un paso necesario. Es un paso necesario, es cierto, de fe y obediencia. Y para demostrar a otras personas. Pero no es un paso necesario para recibir la salvación. Sino que es una señal ante las demás personas para que vean que has aceptado y que sos parte de la familia de Dios. Pero no te da la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Yo me puedo bautizar 100 veces y no ser salvo. Pero yo solo necesito una vez aceptar a Jesús para ser salvo. Y eso es importante. ¿Yo puedo haber aceptado y no bautizarme y ser salvo? Sí. Pero no puedo bautizarme y no haber aceptado y ser salvo. Y eso es importante. Solo Jesús es necesario. Y ese problema lo vamos a hablar más de lleno en la segunda parte del podcast, porque en el versículo 6 en adelante habla más objetivamente de eso, Pablo. Así que acompáñanos en esos minutos, en esta segunda parte, para poder ir viendo poco a poco qué es lo que quería decir en este caso y qué problemas están enfrentando también ellos. La Red es un grupo de jóvenes cristianos de Iglesia Bautista Miramonte que tenemos entre 18 a 23 años. Si no tienes un grupo de jóvenes o no tienes iglesia, puedes reunirte con nosotros. Nos reunimos todos los sábados a las 4 p.m. en Iglesia Bautista Miramonte. Estamos ubicados sobre la Alameda Juan Pablo II, frente al Hospital Médico Quirúrgico. Si no puedes llegar de forma presencial, no te preocupes. También transmitimos las reuniones por Zoom. Escríbenos para poder compartirte el link de las reuniones o para inscribirte a nuestras reuniones presenciales. Te esperamos. Bueno, y vamos a la segunda parte del podcast. Y si ustedes tienen su Biblia cerca, o si lo están escuchando de camino al trabajo, o simplemente quieren escucharlo, les leo en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 6 al 10, y en mi Biblia está titulado Un solo camino verdadero. Y Pablo dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser buena noticia, pero no lo es en lo absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo.
Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente, recordemos que buena noticia significa evangelio, otra buena noticia o un evangelio diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Cabal, con esa parte bien importante, el problema central de lo que está pasando. Lo que está pasando es que los gálatas se han apartado y ahorita lo que está pasando es, miren, ustedes necesitan circuncidarse, ustedes necesitan guardar la ley para ser salvos. Entonces Pablo se horroriza, literalmente, o sea, se queda espantado porque la gente tan pronto cambió a Dios y comenzó a hacer las cosas por obras. Y es complicado decirlo porque muy probablemente muchos hasta ahorita creen que tienen que hacer cosas buenas para ganarse el cielo. Y mucha gente sí lo dice. Hay gente que dice como, ay, después de que hiciste algo bueno, te dice, ay, sí, de verdad que te vas a ir al cielo, ve, y con todo y zapatos, ve. Entonces es como, a veces es chiste y todo, pero hay mucha gente que así lo cree. Para no ir tan lejos, la religión popular o la religión tradicional en nuestro país, como es el catolicismo, lo cree de esa manera. Cree de que sí es cierto, está a Jesús, pero también tienes que hacer obras. Y muchos le catalogan como obras de misericordia, en la cual tenés que hacer cosas para poder ganar el cielo. Pero es bien difícil porque todo esto lleva a poder decir, bueno, pero ¿y entonces en qué momento sabes tú que has hecho las suficientes obras necesarias para poder ir al cielo? Claro, ahí han podido sacar muchas cosas y realmente creo que ha sido difícil porque históricamente, no sé si ustedes saben, pero en el milenio pasado, la Iglesia Católica sacó algo que se llamaban las indulgencias, incluso. Estas indulgencias, lo que era pedirle dinero a las personas comprando indulgencias por los pecados que habían hecho, y así era una forma de pagar la penitencia que le iba a tocar en el purgatorio, como dicen ellos. El purgatorio era para la Iglesia Católica, o es para algunos, como el estado intermedio entre estás vivo y te moriste y estás yendo para el cielo, y ahí tenés que purgar o pagar tus pecados. Entonces las indulgencias tú pagabas con dinero, y en teoría ese dinero, cuando tocara, vea, el fondo de donde diste ese dinero, ahí pagabas el pecado, vea, de ese momento. O incluso, yo por ejemplo, Josuecito se murió, y él está en el purgatorio y yo he pasado orando por él, entonces voy a dar una moneda o voy a pagar por un pecado de él, vea. Entonces la gente creía que en el momento que tú pagabas, entonces Josué tenía un pecado menos por el cual pagar allá, vea, en el purgatorio. Y claro, esto lo habló y lo defendieron varios reformadores de la iglesia, como fue Joan Hus, y también alguien súper famoso para todos nosotros como lo es Martín Lutero, que ellos dijeron, no puede ser cierto. O sea, no puede ser cierto que necesites comprar para pagar tu pecado, porque no es nosotros los que podemos hacer algo, sino solamente Jesús. Sí, y aquí tiene que ser claro algo, que después de que nosotros muramos, nosotros no vamos a ir a un purgatorio. Y esto es claro, y esto tiene que quedar bien marcado. Si tú murieras ahora, o mañana, o cualquier día, tienes que estar seguro de tu salvación, porque o vas directo al infierno o vas directo al cielo. Exactamente. Y creo que ese ha sido un punto bien difícil de entender a veces, porque ese miedo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Muchas veces han jugado con nosotros con eso, porque justamente Pablo lo dice después, dice, están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Jesús, porque esa gente a propósito
están haciendo esto para buscar su propio beneficio. Entonces, incluso condena a estas personas y dice que a esas personas les caiga maldición. Y lo repite, que sean malditas esas personas. Y se escucha bien fuerte, porque es bien fuerte, ¿ve? Pero realmente están jugando con el intelecto, los sentimientos, emociones de las personas. Entonces, por eso es que Pablo llega al punto y dice, miren, al final yo les estoy diciendo lo que les digo porque yo le estoy sirviendo a Dios. Y a mí lo que me importa es Dios. A mí no me importa ganarme el favor de las demás personas. O sea, yo no estoy haciendo las cosas para caerle bien o no a la gente. Yo no estoy diciéndole cosas bonitas para caerle bien, sino que a mí a quien me interesa agradar es a Dios. Y con eso tú recordabas algo bien interesante también, José. Sí, de que muchas veces en cuanto a en el ministerio que tú estés, ya sea nosotros como la red, en mi caso, yo sirvo en el ministerio de alabanza y muchas veces hay gente que dice, hey, de verdad me gusta tu servicio, me gusta todo lo que vos haces, de que no importa si estás cansado, si tenés tantas cosas, siempre estás dispuesto a ayudar. Y muchas veces uno se puede sentir, gracias, vea, y cuando querrás, yo aquí estoy. Y sí, vea, está bien. Pero el enfoque no es que tu ego siga creciendo, sino que el enfoque principal es que tu servicio sea de todo corazón para el Señor. Y es algo que Pablo refleja aquí. Y si ustedes recuerdan, Pablo no era una bonita pieza antes, ¿vea? Él perseguía a cristianos, mataba a cristianos, y aquí podemos ver cómo el verdadero evangelio, la verdadera buena noticia, hizo un cambio en él. Y eso es una de las cosas que nosotros podemos ver sobre él. Exactamente. Y a eso queremos llegar para la última parte como conclusión. Danos unos segunditos nada más y vamos a cerrar también con unas conclusiones sobre lo que Gálatas capítulo 1 está diciendo. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como La Red Miramonte y en Instagram como La Red Extremos. Y hemos llegado a la última parte de nuestro podcast y pues vamos a ver cómo la vida de Pablo ha sido transformada por el Evangelio. Y como les decía, ya terminando la última parte del podcast, en la parte 2, yo les decía que Pablo había sido un perseguidor de hombres, mataba a cristianos, y había muchas cosas en las cuales se le podía criticar, juzgar a él. Y eso puede ser así con nosotros. Nos pueden juzgar por muchas cosas a pesar que seamos cristianos. Nos pueden juzgar de muchas cosas, pero yo se los digo, primero, la salvación no se pierde. Desde el momento en el que tú de verdad, genuinamente aceptas a Cristo en tu corazón y dices, sí, acepto en mi corazón, desde ese momento, y una vez lo hablaba con Mauri, la vida de un cristiano no es fácil. No es que desde ese momento como que sí es mágico, ay, sí, ya voy a tener todo lo que necesito. Sí lo tenés todo, tenés a Cristo, ese es tu todo, pero no significa de que sí, ya voy a ser millonario, ya voy a tener muchas cosas. Pero tenemos algo más valioso que eso, que es la salvación. Y lo repito, la salvación desde el momento en el que tú aceptas a Cristo en tu corazón, jamás se pierde. Pero no significa que vas a seguir pecando. ¿Sí pecamos? Sí. Pero cuando uno se da cuenta de los errores que está cometiendo o cometió,
como lo fue Pablo, él lo que hizo fue de verdad, genuinamente confesarlos del Señor, y ahí es cuando él comenzó a tener un gran cambio de vida. Creo que hay cosas importantes a resaltar en eso. Pablo tuvo una conversión genuina y son palabras que tú dijiste como algo clave, porque me acuerdo que Josué me estaba preguntando también sobre, mira, pero ¿y qué pasa con esa gente que dice haber aceptado a Jesús, pero siguen un montón de pecados? O sea, van a tomar, van a fiestas y hacen esas cosas, no viven como cristianos de verdad. Entonces, es importante ese punto. Josué, en efecto, ha dicho, la salvación no se pierde, y es cierto, es así. Pero ¿qué pasa con esa gente que llega a la iglesia, que acepta a Jesús un día y que parece que en la semana era mentira? ¿Ve? Pues Jesús mismo dijo la respuesta a esto. Mateo capítulo 7 del 15 al 20 habla sobre estos temas, en especial sobre por sus frutos nos van a conocer, o por los frutos vamos a conocer a las personas. ¿Qué quiere decir eso? Yo, por ejemplo, yo he sembrado en mi jardín una plantita de tomates. Si yo sembré una plantita de tomates, lo que me tiene que dar son tomates. El día que de una plantita de tomates me salga mangos, pues sería ilógico. Pero, en efecto, lo que quiere decir es, un cristiano, es cierto, puede ser que viva una vida difícil, puede ser que pase situaciones difíciles y complicadas. ¿Puede un cristiano pecar? Sí, puede un cristiano pecar, porque seguimos bajo eso. Y Pablo lo toca en Romanos. Si tienes la oportunidad de leerlo en algún momento, Romanos capítulo 7 al 12, da una exposición increíble de cómo es el pecado en la vida del cristiano. Pero es diferente pecar porque se te fue una vez o algo así, a que lo conviertas en deporte, vea, y tenés en disciplina 100, vea, en pecado. Todos los días te esmerás haciendo el mismo pecado, vea, o buscas pecar de esa misma manera. Es diferente. Entonces Jesús dijo, si tú sos cristiano, tenés que dar frutos de cristiano. Y así es como la gente los va a reconocer como de verdad son cristianos. Es imposible que alguien que no sea cristiano, o que, perdón, voy a reformularlo de esta manera, pero es imposible que un cristiano sea alguien que esté jugando o maltratando a las mujeres o maltratando a los hombres, en el caso de alguna chica. Es imposible que un cristiano esté cometiendo delitos sexuales, por ejemplo, o es imposible que un cristiano esté maltratando a otras personas. Es imposible que un cristiano haga todas estas cosas malas, matar a una persona o otras cosas más que podríamos decir, ay, pero él era cristiano y él llegaba a la iglesia. No, no era así. Hizo una profesión de fe en algún momento, pero no quiere decir que realmente él haya creído con su corazón hacer eso, sino que él le llamó la atención, se emocionó y hubo un remordimiento y quiso hacerlo, pero no necesariamente era alguien que había aceptado a Jesús en su corazón. Y eso hay que tenerlo claro. A veces en la iglesia, en nuestras mismas iglesias, hay gente que no es cristiana yendo a las iglesias, y está bien, es normal. Pero no podemos confundir en que todos los que están en la iglesia son cristianos, o todos los que han ido a la iglesia son cristianos. Son cristianos los que muestran los frutos de un verdadero arrepentimiento y de que creen en Jesús, de que de verdad hay algo en su corazón que los mueve. Y Pablo lo dijo, miren, es cierto, yo tengo la ley del pecado todavía funcionando en mi cuerpo porque todavía hago lo que no quiero hacer y entonces peco a veces, pero el Espíritu ahí está conmigo tratándome de ayudar en esas cosas. Y justamente eso es lo que pasa. Un verdadero cristiano sí peca, no porque quiere, vea, y no porque hoy sí era mi día de pecar y hoy es mi día libre, como eso de la dieta, vea, que a veces le dicen a uno como, mira, el sábado es tu día libre, vea, y puedes comer hamburguesas, pizza y todo lo demás. O sea, como cristianos no tenemos días libres de ser cristianos, sino que todos los días somos cristianos a toda hora y en todo momento. Y esa es parte importante de eso. Así que muchas gracias, Josué, de verdad, que por las preguntas y por los ejemplos que has comentado ahora. Y creo que para nosotros es importante que tú puedas preguntar también las cosas. Y para eso te hemos dejado un enlace en la descripción de este podcast. O si no, tú lo puedes encontrar en la red.online
Pleca Preguntas y ahí puedes hacer preguntas que a ti te llaman la atención. También te invitamos a que te puedas meter, ingresar o hacerle clic a nuestra página web como lared.website y ahí puedes encontrarnos, puedes ver prédicas, ver devocionales, ver los otros podcasts y un montón de cosas más que estamos haciendo como La Red. Así que muchas gracias, espero que pases una muy bonita semana, en especial fin de semana, ya que estamos como viernes. Y nos vemos el próximo viernes. Gracias por escucharnos. Te esperamos con nosotros la próxima semana. Si te gustó este podcast, compártelo y síguenos en redes sociales para no perderte ningún episodio.